Vamos a presentarlo. Él es de español, tiene 25 años, graduado en fisioterapia por la Universidad de Alfonso X, el Sabio, beca de excelencia por expediente académico, así que ya vemos cómo venía, experto en terapia manual ortopédica, prescripción y programación de ejercicio terapéutico y abordaje del dolor neuromusculoesquelético. Adelante. Lo primero, pues nada, agradeceros a vosotros por querer contar conmigo y a los dos disertantes anteriores porque a mí personalmente creo que van a poner esta presentación mucho más fácil y voy a intentar ir un poco más al grano, más a cómo podemos interiorizar esto en clínica y ponerlo en práctica. Y bueno, para no extenderme mucho más, Nelson ya ha introducido muchísimos conceptos que algunos veremos que se repiten, pero creo que se pueden matizar algunas cosas también y creo que eso es lo interesante de todo esto, el poder debatir sobre un mismo tema, diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, veremos el rol del educador que tenemos cualquier profesional sanitario, cómo poder acceder a ese cerebro del paciente, ¿no? Para que sacarle toda esa información más relevante para poder hacer una mejor educación, una serie de principios básicos en cuanto a los sistemas de aprendizaje y si realmente olvidamos o no. Y lo intentaré todo integrar en un caso práctico, reciente actual que tengo de dolor complejo, cómo programar todo esto de educación en dolor. Entonces, bueno, tradicionalmente ha existido un juego de roles donde la especialidad sanitaria hemos tenido dos roles muy bien definidos, donde el profesional sanitario ha sido siempre considerado como una autoridad incuestionable, como un técnico absoluto, bastante distante del paciente, donde casi siempre pues, él llevaba la razón o tenía esa verdad absoluta, ¿no? Lo que decíamos iba a misa. Mientras que el paciente, pues claro, ha sido siempre pasivo dependiente, donde no cuestionaba nada y le faltaba gran parte de la información respecto, sobre todo cuando tenía dolor y no se tenía en cuenta todos esos factores psicosociales que ha ido comentando Nelson. Esto, pues, ha podido llevar a que afecte a más de un cuarto de toda la población mundial y entonces, claro, estamos hablando de una pandemia que está afectando a millones de personas. ¿Qué cosas podemos cambiar para intentar revertir esta pandemia? Pues quizá todo empiece en los planes de estudio. Si ponemos la magnitud del problema en una perspectiva mucho más amplia, vemos como en universidades canadienses hay una gran diferencia en el número de horas de estudio respecto a la fisioterapia con otras especialidades como puede ser, por ejemplo, la medicina, donde tenemos más del doble de educación en esta materia. Pero claro, eso no garantiza de que seamos expertos en ello y ni mucho menos es así, porque debería de hacernos reflexionar que en veterinaria se dé más del doble que en fisioterapia también, como yo hablo siempre desde mi experiencia personal, desde mi campo, y a mí esto por lo menos me hace reflexionar y creo que quizás parte del cambio empiece por ahí. Otra cosa muy importante es que se estima que entre el 20 y el 50% de los signos y síntomas con lo que va a acudir el paciente a consulta, pues no van a tener una explicación biomédica. De hecho, Nelson ya ha comentado, ¿no?, la típica clasificación del dolor entre nociceptivo, neuropático, nociplástico, pero quizás se nos pase por alto que el 95% de los dolores cumplen un patrón mixto, no es una única causa. Ya Antonio Piepoli, cuando habló en el anterior seminario sobre los sistemas complejos, para mí creo que es una perspectiva que se puede implementar y que puede dar mejores resultados, aunque claro, va a requerir de mucho mayor esfuerzo y trabajo por nuestra parte. Entonces, claro, esto nos lleva a pensar, y yo entiendo que las clasificaciones de dolor, sobre todo a nivel de investigación, tienen una función, pero a nivel clínico quizás pues nos puede surgir la duda de qué es el dolor entonces. Yo siempre digo que a mí una de las definiciones que más me gustan de qué es el dolor, pues el dolor es todo aquello que siente una persona cuando dice que tiene dolor. O sea, todo dolor es real y el dolor es lo que el paciente dice que tiene y no lo que nosotros intentamos cuantificar o medir.
para no entrar mucho en detalle, vamos a ver algunas comparaciones respecto a Chile, como ha comentado Nelson, pero la verdad que los datos se parecen bastante. Afecta al 17% de toda la población española. Datos relevantes que suele surgir un peregrinaje médico, ¿no? Para encontrar ese diagnóstico de en torno a unos 2 años aproximadamente. Va a suponer un gran gasto sanitario, unos 15.000 millones de euros aproximadamente, que bueno, son cifras de años anteriores que seguramente, como sabemos que esto va en aumento, será más. Y sobre todo lo que me parece muy importante y muy relevante, y creo que muchas veces no somos conscientes, o al menos yo no era consciente hasta que trabajo donde trabajo, que también se ven a niños, es que afecta a una gran parte de la población a nivel juvenil, entre 8 y 16 años, y quizás ahí la educación tenga que cambiar muchísimo, porque no es lo mismo educar o explicarle el dolor a un niño que explicarle el dolor a un adulto. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud, pues, como bien se ha comentado en FEDE, en la primera presentación, que muchas veces se llama, o referimos a la Organización Mundial de la Salud, pero se habla más de enfermedad que de salud. Y ya decía que el tratamiento del dolor crónico es un derecho humano. Pero yo me pregunto si acaso no es humano educar a la sociedad para intentar revertir esta pandemia. Ya ha introducido Nelson que va a ahorrar muchísimo costo a nivel sanitario y va a ser mucho más fácil de implementar respecto a otros tratamientos. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Lo primero de todo, a mí quien me siga por redes sociales y eso sabrá que esto soy muy pesado con esta idea, pero es que no tratamos patología, tratamos a personas que tienen nombre. En la universidad, con suerte, nos han enseñado a reconocer signos y síntomas, pero no se nos ha dado mucha importancia a cómo debemos de comunicarnos con las personas, cómo poder hacer una mejor educación. Y la verdad que la idea de esta charla es intentar un poco indagar sobre ese tema. Entonces yo propongo eliminar ese típico juego de roles donde cambiar la especialidad sanitaria y seamos vistos como un profesional que acompaña, comunica, transmite empatía, cercanía y toma decisiones conjuntas con el paciente, mostrándose humano, es decir, antes persona que profesional. Y por otro parte, intentar conseguir que el paciente adopte un rol mucho más activo dentro de este enfoque biopsicosocial en el que participa, es responsable y él es el foco y se va a sentir informado en todo momento. Entonces, la primera razón por la que se va a declarar satisfecho un paciente de la atención recibida en consulta no es otra más que la comunicación y el trato humano que recibe. Ya Nelson ya lo ha introducido hablando de Gifford, pero no me voy a parar mucho más en detalle porque es lo mismo. Simplemente si respondemos a estas 4 preguntas, la última que se introdujo, ¿no? De cuánto me va a costar, posiblemente estemos haciendo más que la última técnica que hemos podido aprender en el último curso al que hemos ido. En atención primaria vemos cómo se reproduce simplemente esto. Vemos que cuando preguntamos a profesionales sanitarios y a pacientes qué es lo que consideran más importante para una buena atención y para quedar satisfecho con su tratamiento, lo que coinciden y en lo que se valora más, sobre todo por parte de los pacientes, pues en el tiempo en el que se dedica a escuchar a esa persona, a explicar y a tranquilizar qué es lo que le está pasando. Vemos cómo pacientes pues suelen reflejar como lo más importante en su tratamiento, pues esa comunicación más abierta, ¿no? Y eficaz como las habilidades más importantes de un profesional sanitario, pero a pesar de ello, yo creo que vivimos en una burbuja formativa nosotros mismos y pensamos que este mensaje va calando, pero todavía son muchos los que siguen tumbando en camilla a sus pacientes, nada más que viene en consulta porque le duele una rodilla, pues, por ejemplo. También sabemos que incluso una buena comunicación, ya el hecho de que el paciente exprese qué es lo que le pasa en un entorno seguro, nosotros somos capaces de crear ese entorno seguro con el paciente,
pues ya va a tener beneficios en su sintomatología. Y de hecho puede llegar incluso a predecir los resultados, semanas, incluso meses después. Entonces, esto nos debe de llevar a la conclusión y a reflexionar que quizás el primer rol que tenemos cualquier profesional sanitario en la salud es el de ser educador. Pero tenemos que tener cuidado porque si hacemos una educación errónea o transmitimos conocimientos nocívicos, como ya se han dicho, podemos estar haciendo más mal que bien y contribuyendo a la persistencia de un dolor. Ya Mosley, en una de sus intervenciones, claro, nos hacía ver mediante este esquema que se utiliza muchísimo para explicar numerosas cosas, cómo el profesional sanitario sí necesita ser experto y tener un 90%, ¿no?, de el conocimiento de qué es lo que puede estar pasando en la experiencia del dolor, pero el paciente no necesita que le demos un máster en neurofisiología del dolor. El paciente simplemente necesitaría un 10% de todo ese conocimiento y hacérselo fácil y accesible a él. ¿Cuándo va a estar indicada? Para mí siempre va a estar indicada, ya sea en pacientes con dolor agudo o con dolor persistente. Luego veremos cuáles pueden ser los principales matices, pero para mí siempre va a estar indicada porque en un paciente con dolor agudo que se gestione mal, puede llegar a persistir ese dolor y a cronificarse. Pero claro, ¿cómo se hace? Y si puede haber que haya pacientes más respondedores que otros. Ya lo ha introducido Nelson antes, en esas recomendaciones que hacía Nix. Y lo primero que se ve es que el paciente tiene que estar insatisfecho con sus creencias actuales, ya que muchas de esas creencias, aunque van a carecer de evidencia científica, el paciente va a estar satisfecha con ellas. Pero eso no quiere decir que si identificamos nosotros que puede llegar a ser una barrera o puede llegar a condicionar el tratamiento a largo plazo o la persistencia de las experiencias, no podamos hacer cambios. Ahí, yéndome a la primera presentación, tanto el psicólogo como el fisioterapeuta deben de saber establecer una buena comunicación mediante el empleo de preguntas abiertas, preguntas retóricas, ¿no? Que el propio paciente, mediante sus respuestas, pues sean los propios argumentos para fomentar ese cambio, ¿no? Algunos ejemplos puede ser, ¿por qué crees que hay personas que tienen tu misma patología y no les duele? ¿Por qué crees que todos los tratamientos han fallado contigo? Si crees que no se han realizado bien. Y nosotros gestionar esa respuesta, no imponer los conocimientos, sino gestionar esa respuesta para que el propio paciente se dé cuenta que quizás por sus percepciones pues no tienen ni pies ni cabeza. Otro criterio súper importante es que todo lo que le expliquemos al paciente tiene que ser comprensible, tiene que ser legible, sin que tenga ningún conocimiento previo de neurofisiología del dolor. Y, por supuesto, se tiene que sentir identificado con esos conocimientos y con eso que le vamos a transmitir a él. Por ejemplo, si le estamos hablando de sensibilización central, debemos de haber realizado un correcto razonamiento clínico previo antes, donde el paciente se siente identificado con aquello que le estamos explicando, ya que si no, probablemente pues ni nos escuche. Entonces, claro, muchas veces decimos, tu cerebro decide si tienes dolor y el paciente entiende que el dolor está en su cabeza. ¿Por qué? Pues si ponemos en una magnitud también mucho más amplia, nos damos cuenta que entre lo que yo pienso, lo que creo que digo y lo que digo, lo que realmente entiende el paciente, pues hay muchísimo. Luego vamos a ver de qué depende esto y cómo podemos mejorarlo. El modelo de Gifford que ya se ha puesto se puede utilizar tanto para explicar el dolor, pero también para esto mismo. O sea, nosotros al paciente le transmitimos un concepto, ya sea a nivel visual con una imagen, a nivel auditivo, a nivel touch, mediante empleamos esa mayor percepción de seguridad hacia el movimiento, y va a ser procesado en base a sus experiencias previas, a los conocimientos previos, al aprendizaje, a la memoria, con el único sentido, o sea, con el único objetivo de darle un sentido a aquello que nosotros le estamos intentando transmitir. Va a depender mucho de esos conocimientos previos para que la respuesta y que entienda lo que nosotros le estamos transmitiendo sea lo que queremos conseguir o no. Entonces, hoy día tenemos
evidencia que parece ser que entre el 40 y el 80% de lo que le decimos al paciente, pues se olvida inmediatamente, y de eso que se retiene, el 50% va a ser malinterpretado. Entonces, vamos a ver un poco respecto a la memoria, ¿no? Qué tipos de memoria tenemos y cómo podemos mejorar esta situación. La memoria sensorial va a ser aquella que es codificada, ¿no?, por nuestro sentido, y de manera implícita, de manera inconsciente, nos vamos a preguntar qué merece la pena procesar conscientemente, qué podemos descartar y dónde ponemos atención. Esa memoria, al fin y al cabo, no es otra que, si realmente estáis prestando atención en lo que estoy explicando porque os es relevante o porque os llama la atención, pues si lleváis calcetines no tendréis conciencia de los calcetines hasta que yo os lo haya dicho, o si estamos sentados en una silla, ¿no?, pues no sentiremos esa nocicepción o esa información del culete sentado en la silla, pero si lo digo, vamos a ser capaces de recordar esas sensaciones, esa memoria. Aquí es donde tenemos que ser expertos, en esta memoria de trabajo, ¿no? Ese antesala, ese espacio mental donde vamos a situar la información que nosotros le queremos transmitir al paciente para que sea relevante y, sobre todo, sea capaz de almacenarse en el largo plazo. El estudio anterior quizás se pueda explicar con la curva de Ebbinghaus, ¿no?, donde parece ser que se correlacionan los resultados, donde a las 24 horas la retención del aprendizaje es de un 30% aproximadamente, y a los 31 días ya vemos que prácticamente es inexistente. Entonces, esta intensidad de recuerdo va a depender muchísimo de lo intenso que sea, de las asociaciones que seamos capaces de generar con el conocimiento previo del paciente, y otra serie de factores que vamos a tener que tener en cuenta va a ser la dificultad del concepto, el interés mostrado por el paciente y el sentido del significado que le dé. Y habrá otros factores como puede ser el sueño, el estrés, que van a condicionar también esa retención del aprendizaje y del concepto nuevo. Si vemos que si espaciamos estas sesiones o estos conocimientos, parece ser que se retiene muchísimo mejor. Entonces, esto es lo típico que nos han podido decir en la escuela o nuestros propios padres, ¿no? De no estudies el último día antes del examen 5 horas, porque parece ser que es mejor estudiar 1 hora durante 5 días seguidos porque se va a retener mejor. Esto se ha llevado a la práctica clínica y a estudios recientemente, donde se comparó en pacientes con fibromialgia si era mejor dividir todo el contenido de información, toda la carga informativa en más sesiones, en 6 sesiones, pero con menos duración de 15 minutos, o acumular toda esa carga en 2 sesiones de 45 minutos. Y lo que nos damos cuenta es que ambas son válidas para crear cambios a nivel de neurofisiología y sobre todo a nivel de sintomatología. Pero hay un hallazgo muy relevante que se ve en este estudio, y es que al parecer 6 sesiones con más carga, con 45 minutos, tienen mejores resultados en la intensidad de dolor. Algo relevante que muestra, pues eso, que a más dosis de información, más efecto, y se ha medido hasta medio plazo, 3 meses. Pero como todo, siempre hay que hacer una lectura crítica de todos los estudios, y quizás nos debemos de cuestionar si más dosis de educación van a garantizar mejores resultados, si va a depender quién da la sesión, el nivel de alianza terapéutica previa que haya hecho, cómo ha podido identificar esos conocimientos previos para generar mejores asociaciones. Y creo que esos principios del aprendizaje es lo que realmente tenemos que ser expertos, y no fijarnos en recetas mágicas o intentar seguir esa receta de lo que se ha replicado en clínica e intentar replicarlo yo. Ya este estudio también del grupo de Mosley nos hace ver que el tener conocimiento de neurofisiología del dolor el primer mes, pues prácticamente es irrelevante. Sin embargo, a largo plazo, cuando se consigue reconceptualizar el significado del dolor, los pacientes sí que mejoran. Entonces, yo lo que saco en clave de este estudio es el objetivo de la educación tiene que ser el de reconceptualizar el significado que da la persona a su dolor. Ya, aunque el estudio sea en 2016, Mosley ya nos hace ver como en 2003 y en 2004
el hecho de aportar o fomentar esas respuestas cognitivas y conductuales sin reconceptualizar el dolor, pues pueden llegar y que el paciente, perdón, siga interpretándolo como una percepción de amenaza, pues va a seguir siendo irrelevante. Por ejemplo, en pacientes oncológicos a los que se les somete a operación, a una cirugía de ese cáncer, que concretamente es en cáncer de mama, vemos como aquellos pacientes a los que se les somete a una intervención perciben el dolor como menos desagradable que aquellos que no. Lo que nos hace pensar es que la palabra cáncer se le ha otorgado el significado implícito más asociado a muerte y la cirugía puede ser que esté más relacionado con la recuperación o con la curación del problema. Ante un mismo problema, diferentes experiencias de dolor. O sea, eso nos tiene que hacer reflexionar muchísimo que un mismo dolor no se va a presentar en dos personas igual. Ya lo ha comentado Nelson, ¿no? Que explicar el dolor no es solamente decir qué le pasa, sino lo realmente importante es el cambio de conducta, de afrontamiento respecto a esa percepción de amenaza, ¿no? Tenemos que reducir el miedo, cambiar la percepción de amenaza para poder así mejorar su calidad de vida, normalizando el movimiento que antes percibía como doloroso, como amenazante y que ahora no lo sea. ¿Cómo se hace? Pues el principal objetivo de la educación, ¿vale? Debe ser el de proporcionar y facilitar las experiencias, circunstancias más óptimas que provoquen el aprendizaje de nuestros pacientes. Es decir, crear ese contexto de seguridad va a ser fundamental. Y podemos decir que enseñar es ayudar a aprender. Cualquier proceso de cambio va a estar influenciado íntimamente por la motivación. Entonces, una de las cosas que yo suelo siempre intentar hacer en consulta es que el paciente tiene que salir de mi consulta no como la imagen que puso Nelson con un problema en el hombro y salgo de la consulta de cabizbajo y eso, ¿no? Tengo que salir hiper mega motivado, como si de un chute de serotonina y de dopamina se tratase, para cuando yo le cuento cuál va a ser nuestro programa de tratamiento en base a sus expectativas. Ahora veremos también cómo podemos gestionarlo. Una frase que me gusta muchísimo de Hipócrates, que si alguien desea tener una buena salud, pues lo primero que debería de preguntarse, ¿no?, es si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es cuando le podremos ayudar. Entonces, para eso va a ser súper importante ver en qué fase de cambio se encuentra nuestro paciente cuando viene a consulta. No es lo mismo tener un paciente en una fase de precontemplación que tener un paciente en una fase de determinación. Para ello, la historia clínica y la alianza terapéutica va a ser increíble y va a ser súper, súper fundamental. Lo importante de este modelo es que es un modelo en espiral ascendente donde la fase de recaída se puede dar en cualquier fase de cambio del paciente, de tal manera que le hacemos ver una perspectiva mucho más realista y que si se da, reforzar la autoeficacia del paciente y no juzgarle porque ha fallado, porque a lo mejor no ha podido hacer todos los ejercicios que le hemos pautado. Entonces, eso es fundamental para que el paciente no se sienta culpable si recae. También vemos que la duración de la sesión de educación, pues podríamos diferenciar entre el consejo educativo de 2-10 minutos, la consulta educativa de al menos 20, o de aquellos talleres que se suelen hacer con más personas, ¿no?, donde se suelen incluir entre 3 y 6 sesiones de 60 minutos. ¿De qué va a depender esa duración? Va a depender del nivel de autoeficacia que tenga el paciente. Pacientes con dolores agudos, simplemente a lo mejor con un par de consejos sobre la historia natural y a nivel de exposición graduada va a ser suficiente. En otros pacientes con dolores más persistentes, más complejos, pues quizás ahí sí tengamos que hacer 2-6 sesiones de 20 minutos aproximadamente y bache, o si tenemos la posibilidad de tener varios pacientes con características similares o con un diagnóstico parecido, podemos hacerle talleres grupales, aunque evidentemente siempre va a ser mucho mejor que la educación se individualice al máximo al paciente. Para ello, me parece fundamental el pactar las sesiones, porque si el paciente viene con unas expectativas
a la consulta ante ese ansiado masaje, por ejemplo, y nos ponemos a darle una sesión de educación en dolor, quizás no estamos cumpliendo con sus expectativas y no conseguimos lo que queremos, ¿no? Que es ayudarle. También es fundamental saber que cualquier proceso de aprendizaje va a requerir de atención y que hay que tener cuidado con el educar mientras hacemos algo en camilla. Porque si queremos transmitir, sobre todo en pacientes con dolor complejo, con pacientes con dolor persistente, que daño en el tejido no es igual a dolor, si se lo explico mientras le hago algo en camilla, quizás no es un mensaje muy congruente con lo que quiero transmitir. Aunque sí que es verdad que sabemos que mediante el empleo de la terapia manual, si explicamos qué estamos haciendo, con qué objetivo, que realmente estamos interaccionando con el sistema nervioso, con esos mecanismos top-down que comentaba antes Nelson, pues vamos a conseguir mejores resultados. Lo queramos o no, es cierto que siempre estamos aprendiendo, pero lo que es cierto es que no recordamos de la misma manera. Es decir, no vamos a aprender igual el montar en bicicleta que el adquirir conocimiento sobre capitales, muy concreto en las capitales del mundo. Si lo trasladamos a la clínica, pues sería habilidades para esa exposición graduada, ¿no? Habilidades de ejercicio terapéutico y conocimientos en cuanto a neurofisiología del dolor o de la experiencia del dolor para el paciente. En clínica tenemos que combinar los dos, tanto las habilidades como los conocimientos. Entonces, el nivel de aprendizaje se va a ver muy influenciado y muy determinado por el nivel de conocimientos previos que tenga el paciente. Si yo dijese que intentase memorizar la primera lista y la segunda lista sobre las capitales, posiblemente las personas que vivamos más en Europa podamos recordarla con mayor facilidad que la segunda lista, ¿sabes? Influenciada por esa facilidad en emplear relaciones de significado con esas palabras, ¿no? Como que son capitales de Europa occidental, por ejemplo. Mientras que la segunda lista va a ser mucho más difícil de recordar, a pesar de ser capitales también del estado de todo lo que es el continente mundial, pero vamos a desconocer esa situación geográfica a priori y muchos de estos nombres pues, pueden ser nuevos para nosotros. Esto en clínica muchas veces nos ponemos a explicar al paciente qué es lo que le pasa, pero él no se siente identificado con lo que le estamos explicando. Por lo tanto, lo que vemos y sabemos ya desde hace tiempo que cuanto más conocimiento significativo, cuanto más relaciones de significado tenemos sobre algo concreto, más conocimientos nuevos podemos adquirir relacionado con ello. Para ello, las mejores herramientas que vamos a disponer es esa alianza terapéutica, donde en la historia clínica, mediante el empleo de esas preguntas abiertas para hacer nuestro correcto razonamiento clínico y plantearnos nuestras hipótesis, vamos a identificar cuáles son los conocimientos previos del paciente, luego veremos cómo lo podemos poner en práctica y también mediante nuestra comunicación. Hoy día sabemos que la especificidad de nuestras palabras van a influenciar en la experiencia de dolor. Este es un estudio que suelo utilizar mucho en consulta, donde a pacientes se les dice como una crema que realmente es normal, no tiene ningún efecto secundario, se les dice que al aplicársela les va a picar muchísimo y podemos ver cómo esos mecanismos top-down van a amplificar la experiencia de dolor o la experiencia, esas sensaciones anómalas que muchas veces pueden sentir los pacientes. En este caso vemos que efectivamente les picaba a los pacientes. A mí una cosa que me hace reflexionar es que en personas con dolor, cualquier experiencia dolorosa a nivel cerebral, a nivel cortical, una vez que llega se identifica la señal nociva, ¿no? Antes de ser representada en
ese homúnculo, ¿no? Esa área somatosensorial primaria y somatosensorial secundaria y darle el significado de dónde y cuánto, perdón, me va a doler. Hoy día sabemos que antes de que ocurra eso, va a depender muchísimo de la atención selectiva y de la emoción de la persona. Es decir, cómo reacciona esa persona ante la identificación de esa señal. Esto se llevó a cabo a estudio y se vio cómo el sistema límbico, la ínsula posterior se activaba antes que la ínsula anterior y la amígdala, que esa área somatosensorial. Entonces, a mí lo que me lleva a reflexionar es que los estímulos emotivos se recuerdan mejor que los que no lo son. Y hay una frase que me gusta muchísimo del libro de Héctor Ruiz, que la emoción provoca una focalización de la atención tan intensa que el objetivo atendido se recuerda bien, pero la memoria para los detalles periféricos va a resultar mucho más limitada. Es decir, quizás deberíamos de hacer educación y comunicar más desde la emoción y no tanto desde los conocimientos o desde dar clases magistrales sobre el dolor. Ya lo he comentado antes, el hecho de crear ese entorno seguro, ¿no? Va a influenciar tanto en el efecto específico que si yo doy un conocimiento erróneo al paciente, pues ante un mismo efecto específico del tratamiento se va a ver influenciado para bien o para mal. Entonces, para ello, quizás una de las mejores herramientas que tengamos sea esa escucha activa empática, donde ahí tenemos que tener claro que hay evidencia que los pacientes van a quedar insatisfechos cuando interrumpimos y cuando no pueden contar su historia. Y a pesar de saber ello, hay un estudio que a mí me gusta muchísimo, lo suelo poner mucho, que los profesionales sanitarios tardamos una media en interrumpir a los pacientes de 23 segundos. Quizás por ello no podemos identificar cuáles son esos conocimientos previos o cuáles son aquellos factores más emocionales donde podemos crear esas asociaciones a la hora de educar. Siempre suelo decir lo típico que se dice, ¿no? De tenemos dos orejas y una sola boca por una sencilla razón, para hablar menos y escuchar más. O sea, cuando el paciente nos cuenta qué es lo que le ocurre, hoy día sabemos que no va a tardar más de 2 minutos aproximadamente. Rara vez se va a extender más de 5 minutos en contar su historia, ¿vale? Entonces, a mí siempre me gusta decir que, y yo siempre dejo en consulta, que el paciente sea y ponga nombre a lo que quiere decir y que exprese su dolor como él lo siente. De tal manera que si no encuentra esa forma de hacerlo, pues quizás ahí nosotros sí le podemos ayudar. Y la escucha activa no se puede entender sin otra habilidad básica como es la empatía, ¿no? Donde de manera implícita deberíamos de preguntarnos cómo somos capaces de intentar descodificar el estado emocional de esa persona, cómo afecta el dolor a todas las esferas de su vida, preguntándonos qué le pasa, qué siente y qué le ha llevado hasta ese punto y sobre todo a tener hasta ese punto de autoeficacia para pedir ayuda. Pero debemos de no caer en el error de perder la objetividad, porque también sabemos que el exceso de empatía puede llegar a perder objetividad, que nos hemos visto como esa autoridad que en el estudio que ponía antes Nelson sobre los factores que influyen en los resultados terapéuticos. Sabemos que la alianza terapéutica, sabemos que a nivel del profesional, la autoridad que nosotros seamos para el paciente va a influir muchísimo también en los resultados terapéuticos. Alvarito, pasamos los 30. Dime. Pasamos vale, los 30 adelante más. Voy ya rápido. Esto nos lleva a reflexionar sobre que quizás no sea tanto lo que decimos, sino el cómo lo decimos. En una comunicación cara a cara va a transmitir muchísimo más el lenguaje no verbal y el paraverbal que la comunicación verbal. Es cierto también que no nos debe de hacer perder la subjetividad, o sea, perder la objetividad, perdón, de hacer relaciones causal-efecto súper sencillas de por ver a un paciente con una postura más cabizbaja y eso, pues pensar a lo mejor que puede llegar a tener una depresión y no es así. Para la evaluación de los conceptos tenemos cuestionarios, los que os muestro aquí, que tienen una gran ventaja, que nos van a permitir identificar
cuáles son las explicaciones que van a requerir de mejores explicaciones, responder a las preguntas que hayan surgido tanto en los test que le mandamos al paciente como en las tareas de refuerzo que le mandemos también para casa. Y de tal manera con el objetivo de que nos aseguremos que se está reconceptualizando ese significado de la experiencia. Pero mi objetivo es que, aunque tengamos estos cuestionarios, seamos nosotros mismos los que individualicemos esos propios cuestionarios en base a lo que queramos enseñar al paciente. Aquí os presento a Paco. Paco es un paciente que estoy tratando ahora mismo. Lleva con dolor cervical y con dolor lumbar persistente aproximadamente unos 15 años desde que le empezaron a hacer pruebas de imagen y le detectaron hernia, le detectaron rectificaciones, muchísimos nocebos que ahora veremos. Y todo lo que he ido explicando, que al fin y al cabo no dejan de ser datos, vamos a ver cómo lo podemos poner en práctica. El modelo que me basé para explicar a Paco qué es el dolor es el de Mosley y el de Butler, de que a grosso modo vamos a experimentar dolor siempre que percibamos una mayor amenaza creíble de peligro que respecto a la evidencia creíble de seguridad. Entonces, esto fue lo que yo identifiqué en la anamnesis mediante mis preguntas y que me contó Paco. Entonces, yo en base a estas cosas que podemos ver aquí, yo intenté crear relaciones de significado directas, tampoco metiéndome mucho en la neurofisiología del dolor, aunque explicamos todo, para que las relaciones que él hiciese que perdurase en el tiempo. Ahora veremos qué es lo que nos cuenta Paco después de una semana. Pero bueno, simplemente me basé en esto, en estos conocimientos previos. Y le hice ver que todos estos conocimientos previos, al fin y al cabo, lo único que estaban haciendo en él es tener una mayor falta de sensación de control y un aumento de incertidumbre respecto a su percepción de seguridad. Y por lo tanto iba a tener una mayor probabilidad de tener dolor. Entonces, ¿por dónde empiezo? Yo siempre lo explico como una fiesta, es decir, donde nosotros vamos a una fiesta y nos presentan a 10 personas. Por norma general, nos vamos a quedar siempre o con el primer nombre y con el último, o con aquellas personas que más te llamen la atención, por ejemplo, o que puedas crear asociaciones. Por ejemplo, Laura, pues mi hermana se llama Laura, entonces quizás tenga más probabilidades de acordarme de Laura. Entonces yo lo primero que le hice a Paco es transmitirle información tranquilizadora de que su dolor se cure, que no es para toda la vida, que no es crónico como se lo han hecho creer, y que lo último y lo más importante es lo que quiero que haga en casa y que quede claro aquellos conceptos que yo considero más importantes. Entonces, ¿cómo le transmití esperanza a Paco? Pues que es lo bueno de ser bioplástico. O sea, nosotros como para bien o para mal hemos visto que estamos aprendiendo cosas nuevas todo el rato. Tenemos la capacidad de generar nuevas neuronas por esa neurogénesis, de crear nuevas sinapsis con nuevas habilidades y experiencias que nosotros mismos le vamos a implementar, ya sea educación en dolor, los nuevos conocimientos sobre neurofisiología, incluso los nuevos ejercicios, tienen el objetivo de crear esas nuevas sinapsis para que no se asocien a dolor, se asocien a una mayor percepción de seguridad. Esas sinapsis se mantengan en el tiempo mediante hábitos, se refuercen, de tal manera que la sinapsis que estaban antes utilizando Paco para su experiencia de dolor se debiliten y no la asocie a su experiencia. El contenido que utilizamos pues, fue la diferencia entre dolor agudo y dolor persistente. Le explicamos la historia natural de su patología, cómo se origina el dolor desde haciendo una crítica a ese modelo más cartesiano, más lineal, que es lo que siempre habíamos pensado, y se lo explicamos desde el organismo maduro de Gifford, que ya ha comentado Nelson. Le explicamos también los mecanismos top-down y bottom-up y cómo se pudo llegar a cronificar y a que su dolor persistiese en base a toda esa experiencia y todos esos conocimientos previos que me ha comentado y qué factores a día de hoy pueden estar contribuyendo en su entorno social, que también había algunos factores que estaban contribuyendo. De tal manera que lo hicimos muy fácil mediante el empleo de metáforas y mediante explicaciones muy sencillas de neurofisiología, pero basadas en el siguiente modelo, en el que cada nuevo concepto
que yo le iba transmitiendo a él, me aseguraba de que él lo iba entendiendo. Entonces, cada vez que yo transmitía un nuevo concepto, le preguntaba si me había explicado bien y que me contase qué es lo que había entendido. De tal manera que yo identificaba aquellas cosas que no habían quedado bien y donde tenía que reforzar para que finalmente me asegurase que había comprendido lo que le quería transmitir. Entonces, para ello, ofrecimos la información por parte, evaluando esa comprensión de cada idea mediante un lenguaje sencillo. Y siempre, 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 cada vez que transmito un nuevo concepto, siempre suelo decir a los pacientes que cómo se siente al saber esta nueva información, qué es lo que ha aprendido y cómo lo va a implementar en su día a día. De tal manera que se hace mucho más dinámico e intento ir a esa parte más transmitir desde lo emocional, de cómo se siente con este nuevo conocimiento, con esta nueva experiencia y cómo lo va a implementar en su día a día. Le damos una perspectiva mucho más realista, que no es algo lineal, que seguramente sea esa escala típica de Toblerone de Gifford, ¿no? Que es así, ¿vale? Tampoco tiene muchísimo más. Y ya lo adelantó Elson, ¿no? Que nos vamos a centrar en objetivos, no en el alivio de la intensidad del dolor. Ya sabemos que el dolor tiene que ver con la atención. En estudios con resonancia magnética funcional vemos que respecto a la atención se activaría esa denominada pain matrix, pero cuando añadimos un foco externo, ¿no? Pues la distracción hace que realmente se activen esas áreas somatosensoriales sin que se active todo el componente emocional de esa área afectivo-emotiva. Yo le pregunté a Paco si había algo que mejoraba su dolor y se lo anclé y se lo asocié, haciéndole ver cómo la atención y esa hipervigilancia que él tenía estaba influyendo mucho, en su experiencia del dolor, porque cuando él caminaba, descansaba en situaciones de relax, pues no tenía dolor. Entonces, le expliqué esto, que tuviese cuidado porque ahora con toda la información que había adquirido y sabía que la atención estaba muy involucrada en el dolor, el hecho de cuando él estuviese trabajando en tener el foco puesto en no tener dolor por intentar conseguir que solamente se activasen a nivel cortical las áreas somatosensoriales que involucraría arreglar esa lavadora, estaban consiguiendo todo lo contrario, sino que podemos ver que la atención va a implicar el significado de la interpretación que nosotros mismos le damos al dolor. Entonces le hice ver que el dolor no es malo en sí, sino que lo convierte en malo o bueno es el significado que le otorgamos, como pudimos ver en el estudio anterior del dolor oncológico. Finalmente, si la alianza terapéutica podríamos decir que es la capacidad que tiene el fisioterapeuta de empatizar con el paciente, de crear objetivos comunes con él y el cómo llegarlos a cabo de tal manera que le hagamos partícipe, ¿no? En esa toma de decisiones conjuntas, el no tener objetivos en un proceso de cambio, en una sesión de educación, en todo el programa de rehabilitación, es como conducir hacia un sitio sin ningún mapa. Entonces, yo siempre les suelo preguntar qué es lo que esperan de mí, por qué piden de mí para acudirme a pedir ayuda y qué es lo que más les importa para ellos, para quedar satisfechos y para obtener un buen resultado con la atención que yo les voy a brindar. Entonces, cualquier objetivo, para no extenderme mucho más y ir ya terminando, deben de ser específicos, medibles, agradables para el paciente, realistas y tienen que tener una fecha definida. De tal manera que el paciente tiene que ser el que ponga los objetivos y nosotros solamente le tenemos que ayudar para encontrar esa dificultad óptima y tienen que ser objetivos que sean importantes para el paciente y que él pueda controlar. En esa franja es donde se encontrarían esos buenos objetivos. Entonces yo le pregunté y él me dijo que uno de sus principales objetivos era pautas para saber automanejar y no empeorar. Y yo se lo cambié y llegamos a un consenso donde le propuse, mediante esas preguntas abiertas, que sí, qué tal le parecía si le ofrecía pautas para saber qué hacer en caso de encontrarse peor, para quitar ese foco en la intensidad del dolor y poder hacer más a pesar de tener dolor. Entonces, el objetivo que nos marcamos es poder pasar más tiempo en posiciones mantenidas en su día a día, en su trabajo. Él es
se dedica a arreglar lavadoras, a poner encimeras y demás, y sin dolor o con muy pocas molestias y en una fecha, en cuanto lo queríamos conseguir para conseguir ese compromiso, esa motivación que hemos hablado antes. Y le hacía ver cómo el hecho de hacer más a pesar de tener dolor también va a suponer una mejora significativa en la recuperación. Respecto al ejercicio que ha comentado Nelson, sabemos que la educación va a ser siempre súper importante porque por muy bueno que pueda llegar a ser el ejercicio, si el paciente lo sigue percibiendo como una amenaza, no va a tener ningún tipo de efecto. Sabemos que va a condicionar tanto el efecto hipoalgésico como hiperalgésico del dolor, que los pacientes con mayor sensibilidad al dolor van a tener peores expectativas respecto a los ejercicios de alta intensidad, y los pacientes que tengan también mayor sensibilidad al dolor van a tener mejor expectativa a los ejercicios de baja intensidad. Entonces, intentamos reconceptualizar ese significado porque sabemos que la intensidad es una variable muy importante para generar adaptaciones a la hora de hacer ejercicio. Entonces, le enseñé cómo él mismo se iba a autogestionar la intensidad de los ejercicios mediante la regla del 10, que es muy famosa, de Ben Comar, entre otros, donde, a grosso modo, si tenía una intensidad 3 de dolor en su día, todos los ejercicios lo íbamos a focalizar en un RPE 7, es decir, en un nivel de esfuerzo 7, mediante esta tabla que le muestro aquí, que es de Adam Meking, donde esa carga óptima de trabajo va a estar enfocada en niveles de esfuerzo entre un 5 y un 8 en su caso. Entonces nos centraríamos en ese nivel de esfuerzo, crearíamos esas asociaciones y esa sinapsis donde todos aquellos ejercicios que yo le pauté y que se iban a ver involucrados en esas posiciones mantenidas que le generaban dolor a él, pues lo asociase a no tener dolor mediante la repetición de nuestro programa. Y esto fue lo que me dijo Paco tras una semana. Es decir, Mosley hablaba de cómo al año se llegaban a conseguir esos cambios cuando se reconceptualizaba. Y yo resalto aquí súper importante lo que me dijo él tras una semana. Y no es más que como la reflexión que él sacó, que decía que siempre estaba alerta y muy hipervigilante, y eso le hacía que el dolor no desapareciese. Siempre le habían dicho que su dolor era para toda la vida y que si te sobrecarga, lo pagará. Solo vas a conseguir hacerte mucho más daño y empeorar la situación. Ahora Paco entiende que aunque puedan surgir crisis o momentos de molestia, si el cuerpo se fortalece, todo eso puede revertir la situación. Y en su caso, la actividad física no es un problema. Así pues, el camino ya está marcado. Pienso que el aspecto más importante de lo hablado el otro día fue la parte más teórica del dolor. Era esa pieza que le faltaba para su puzzle que comentaba Nelson, para dar sentido y significado a qué le estaba pasando. O sea que vemos que tampoco es necesario irnos muy a largo plazo, que se pueden conseguir cambios muy a corto plazo en la intensidad del dolor, en la percepción del dolor, en el significado que le da y en mejorar su calidad de vida, ya que a día de hoy está haciendo muchísimo más a pesar de tener días mejores y tener días peores. Entonces, no existe una receta mágica de cómo hacer educación. Cada persona es diferente, cada persona es distinta y vamos a tener que adaptarnos a ella mediante la alianza terapéutica. Va a ser fundamental para esos conocimientos previos y para poco a poco con práctica. Yo al fin y al cabo he fracasado muchísimo y seguiré fracasando muchísimo y de cada error seguir aprendiendo. Y para finalizar, mensajes para que nos llevemos a casa basado en, para mí, las dos personas que más han influido a nivel de educación, que es Mosley y es Héctor Ruiz, que la educación no es solamente enseñar, que entender la neurofisiología del dolor por sí sola no va a reducir el dolor, que lo más importante no es saber qué información da, esos contenidos que vimos, sino el cómo hacer que los pacientes aprendan esa información y que necesitamos mejorar como educadores en dolor, donde la alianza terapéutica y el ejercicio van a ser nuestros mejores coadyuvantes. Y hasta aquí. Y perdón por extenderme el tiempo.